Hola a todos, bienvenidos a FAgro, punto de encuentro. Soy Belén Delgado y este es el lugar que FAgro ha colocado en el mapa podcast para reunirse, si te interesan las cosas del comer, desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio al que acudir para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos que debatir, puedes escribirnos a redaccion@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. En esta línea de conversacionales con los máximos responsables de empresas agroalimentarias, conocemos su visión y su misión de forma directa y sin prisa. En esta ocasión hablamos con Gonzalo Guillén, director general de Acesur. Es el primer ejecutivo de una compañía líder en el sector del aceite de oliva en España, con exportaciones a más de un centenar de países. Bienvenido, Gonzalo. Pues nada, muchas gracias Belén por invitarme. Acesur comenzó su andadura en 1840 bajo el nombre de Aceites y Jabones Luca de Tena. ¿Cómo ha sido su desarrollo hasta ahora? ¿Qué dimensiones ha alcanzado? Bueno, pues efectivamente es una sociedad que se inicia en Sevilla hace ya más de 180 años y que hoy en día pues perdura con un capital familiar y realmente con lo que supone una empresa familiar, ¿no? Con todas las virtudes, todos los defectos, pero con muchos valores y muchos principios. Y ha llegado hasta hoy pues con un crecimiento sostenido. Te diría que con unos objetivos y con unos planes estratégicos muy claros, donde defendemos la marca, donde defendemos la calidad, donde defendemos la innovación, donde de alguna forma internacionalizamos un producto muy de nuestra tierra, que es el aceite de oliva fundamentalmente, aunque también trabajamos con otros productos, pero hemos llegado a día de hoy pues consiguiendo una empresa que tiene, como tú decías, presencia en más de 100 países, que tiene 10 fábricas, que somos casi 1.000 profesionales trabajando y con una facturación pues que ya empieza a ser muy relevante, ¿no? Por encima de los 1.000 millones de euros. Y en más de una ocasión has hablado de la influencia que ha tenido tu padre, de cómo ha sido un referente para ti, Juan Ramón Guillén, y quería preguntarte cómo ayuda una figura así en el relevo generacional en este tipo de empresas. Bueno, yo creo que tiene efectivamente, es un referente para toda la familia, es un referente para mí. Yo empecé muy jovencito, porque yo empecé a trabajar y estudiar a la vez, tenía 18 años. Entonces para mí ha sido, aparte de padre, ha sido un tutor, ha sido un profesor, ha sido la persona con la cual yo he ido aprendiendo el día a día de este negocio tan apasionante que es el aceite de oliva. Entonces para mí ha sido muy positivo, ¿no? Y sigue siendo positivo. Mi padre va camino de los 90 y todavía pues a mí me hace ilusión cuando pasa por la oficina, ¿no? Y pasa prácticamente a diario. Y bueno, yo creo que es aquel tipo de personas de aquella época que son muy trabajadoras, que son muy constantes, que son muy apasionadas por el trabajo, y eso pues se contagia, y eso siempre es bueno, ¿no? Yo creo que es una gran ventaja el poder disfrutar de él todavía. Muy bien, claro que sí. Y bueno, tú estás también, has estado desde hace muchos años presente en patronales de la industria del aceite. Me imagino que también implica moverse en otro tipo de escenarios y evolucionar conforme el aceite se va internacionalizando. Sí, nosotros hemos sido siempre una empresa, y nosotros personalmente, y yo también, bastante pro asociación. Nosotros pensamos que la unión del sector hace la fuerza. Tenemos uno de los productos de aceite de oliva más icónicos de lo que es España, de los pocos productos que podemos decir que somos líderes absolutamente a nivel mundial, y de los pocos, ya no solamente en alimentación, seguramente en muchos otros sectores. Y por tanto pues hay que cuidarlo, y muchas veces las asociaciones son la forma de unificar criterios, de unificar la fuerza, de hacernos oír, hacernos escuchar, tanto aquí como en Europa, que muchas veces es importante, y también es la forma de defender nuestros mercados con problemas internacionales, pues que hemos tenido en Estados Unidos, que hemos tenido en Australia, en muchos sitios, ¿no?
Y después de estas últimas 2 campañas que fueron tan escasas por la sequía, se presenta mejor esta nueva cosecha. ¿Qué resultados esperáis tener? Bueno, efectivamente, hemos sufrido 2 años, quizás sean los peores de la historia reciente del sector. Seguramente 2 de las peores cosechas de los últimos 25 años. Y el problema no es solo eso, sino que han sido seguidas. Y lo que ha causado pues una escasez de producto, una falta de disponibilidad y como consecuencia, por una ley normal de libre mercado, de oferta y demanda, pues los precios se han disparado, ¿no? La buena noticia es que ante una inflación del producto de más del 300%, el consumo solo ha bajado un 30%, 25, 30, 20, dependiendo del país, pero en líneas generales en torno entre el 20 y el 30%, diría. Lo cual pues ha roto muchos antiguos criterios o paradigmas que había en el sector, ¿no? Pues que pensaba la gente que por encima de 4, de 5 euros no se iba a vender aceite. No, y se ha vendido aceite y en las tiendas ha estado el aceite por encima de 15 euros en muchos sitios, ¿no? Y se ha seguido vendiendo. Es verdad que se ha perdido una parte del consumo, pero yo creo que tan pronto como se regularice y si esta campaña, como comentabas, empieza y se vislumbra que ya va a ser una campaña mediana, que ya se recupera un poco la normalidad, pues seguramente los mercados se van a recuperar relativamente rápido. Y los precios en origen, que han caído ya por debajo de los 5 euros el kilo, ¿cuándo esperáis? ¿Cuál es vuestro margen de maniobra? ¿Cómo esperáis que vayan a evolucionar en el corto medio plazo? ¿Cuál es el escenario que prevéis? Bueno, pues este es un sector que depende tantísimo de la climatología que no sabemos. El que haya bajado a en torno de los 5 euros era algo que ya era muy previsible, porque ya después de la primavera lluviosa que tuvimos y ya se podía aforar que la nueva campaña iba a ser cerca de la media histórica, en torno a 1,3 o incluso algo más millones de toneladas, pues ya se veía venir que el precio lógico es que tenía que bajar a un nivel en torno a los 4 o 5 euros, que es lo que realmente está pasando. ¿Puede bajar más? Pues podría bajar más, pero para eso a lo mejor hace falta que siga lloviendo y que tengamos una primavera lluviosa y de temperaturas normales, que no haya ni granizo, que no haya ni calores extremos durante la floración, etcétera, y que puedan estropear una siguiente campaña. Pero si las cosas vienen normal y llueve y es verdad que de alguna forma se normaliza el clima, pues a lo mejor podemos ver precios algo inferiores, que nadie los quiere, pero es un tema, como decía, exclusivamente de oferta y demanda, ¿no? Hay que recuperar también mercados. Y en los lineales, porque es la pregunta del millón para muchos consumidores, ¿en cuánto puede estar el aceite el próximo año? Esto es rapidísimo, ¿no? Entonces yo creo que hoy podemos encontrar ya ofertas en lineales a precios muy, muy atractivos. O sea que la gente, como no había mucho stock, iba realmente corta de stocks. Entonces estamos siendo capaces, las empresas y el sector y la cadena en general, de bajar el precio a medida que va bajando el mercado, para que los consumidores vayan aprovechando pues ese menor coste que va a tener el aceite. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues lo que decía, hasta donde diga el mercado, pero aquí creo que no lo sabe nadie. ¿Y habéis notado ya cierta recuperación del consumo o todavía es pronto? Es muy pronto, pero como te decía, yo soy optimista. Yo creo que al final el aceite de oliva es un producto aspiracional, es una grasa que tenemos la suerte de que sea la más la más sana, la más saludable y la más apetecida por parte de los consumidores. Lo que pasa es que a un precio muy alto, cuando el diferencial con el resto de grasas vegetales es muy grande, pues a veces la gente pues ha dejado de consumir. Pero en cuanto ese gap, esa diferencia entre el aceite de oliva y el resto de grasas empieza a bajar y no es muy grande, la gente vuelve rápido al aceite de oliva, porque al final no deja de ser una grasa que la gente le gusta y quiere consumir por sabor en muchos casos, y si no, por salud. ¿Y cómo se vive desde una empresa como Acesur esa figura reclamo que ha sido el aceite durante tantos años en el supermercado y que de repente ahora vive una especie de demonización por haber subido tanto su precio? Bueno, fíjate que ha seguido estando en todos los folletos, incluso a 10 euros y a 11 euros. O sea que al final yo creo que
el estar o no estar en las cabeceras, en los folletos, en todas las ofertas de las cadenas de distribución, yo creo que teníamos que estar orgullosos de eso, porque eso quiere decir que al final es un país que consume mucho aceite de oliva, que valora mucho el aceite de oliva y que además la gente se preocupa. El aceite de oliva en general en España, el nivel de calidad que tiene es excepcional y la gente lo sabe. Y entonces, pues el que haya una oferta de aceite de oliva, todo el mundo tiene el precio de aceite de oliva en la cabeza, igual que lo tiene, pues a lo mejor del pollo y lo tiene o del pan y de la leche y de 3 o 4 productos más. Es uno de los productos de la cesta básica que la gente conoce. Entonces, pues es normal que al final sea un producto, yo no diría reclamo, pero sí un producto que va siempre a la cesta de la compra y por tanto, pues siempre hay alguno de oferta, ¿no? Y con estas previsiones, ¿cómo esperáis cerrar el año? Que has hablado de una facturación de más de 1.000 millones, pero no sé cómo salen las cuentas este año. Bueno, son años muy difíciles. Cuando llevamos o hemos sufrido casi 30 meses de subidas continuas de precio, pues tú imagínate si cada mes que vas a ver a un cliente lo que tienes que negociar es una nueva subida de tarifas. Pues imagínate eso durante 30 meses seguidos que hemos estado sufriendo esta presión de precios porque lógicamente no había disponibilidad, una campaña mala, otra campaña mala, muy poco aceite en otras partes también del mundo y ha sido una negociación continua, crematística, con todos los agentes de la cadena, con todos los clientes, con todos los distribuidores. Y bueno, pues en esa situación pues no son fáciles, ¿no? Y por tanto el poder sobrevivir y tener unos resultados razonables en ese contexto, pues ya para nosotros es un éxito, ¿no? El poder mantener volúmenes de negocio y mantener nuestras marcas vivas en todos nuestros mercados, pese a esa diferencia de precio, de coste, y no desaparecer de los lineales de muchos supermercados, de muchos países, pues para nosotros ya ese es el éxito, ¿no? Más que muchas veces el económico, ¿no? Que lógicamente pues han sido años el cual hemos salvado las cuentas, pero lógicamente con muchas dificultades. Y de hecho hablabas de las estrategias en el sector, ha habido esta venta de mezclas de aceites de oliva con otros vegetales. Hace unos días además había bastante revuelo por esta cuestión y te quería preguntar, porque justamente Acesur el año pasado decidió retirar del mercado la marca que tenía de la andaluza, en la que había esa mezcla de aceite de oliva y de girasol, y quería preguntarte cuál es vuestra posición en este momento. Bueno, yo creo que las cosas son raras muchas veces. Y hay una circunstancia que es que en España no está permitido mezclar aceites de oliva con aceites de semillas y vender en España. Pero está permitido mezclar aceite de oliva, aceite de semillas y vender fuera de España. Y se hace mucho, y hay muchos países de los cuales pues hay los blends que llamamos, ¿no? O botellas a las cuales se mezclan 1, 2 o 3 variedades de aceites, ¿no? Pues le da un equilibrio de sabor, de color, etcétera, que hay muchos consumidores que les gusta. Fuera de España, porque como te comento, aquí en España no es habitual. Pero también esta ley permite que tú envases en otro país de la Unión Europea o donde fuera y lo vendas dentro de España. O sea, no puedes envasar en España y vender en España, pero puedes envasar, por ejemplo, en Portugal y vender en España. Y es totalmente legal y no pasa nada. Y lo que hace falta es tener una buena trazabilidad, un buen control de calidad y se acabó. Y ser transparente y que el etiquetado, lógicamente, diga, pues esto lleva X% de aceite de girasol, por ejemplo, y X% de aceite de oliva virgen o virgen extra o oliva refinado. Y ya está. Y eso es lo que hicimos nosotros en un contexto en que nos lo pedían muchos de nuestros clientes. No fue una idea nuestra en aquel momento, sino fue idea de varios clientes nuestros que nos pedían ante la subida dramática del aceite de oliva. Había consumidores que empezaban a huir del consumo de aceite de oliva y esto era una forma de retenerlos de alguna manera y que sigan consumiendo algo de aceite de oliva, que era darles un producto bueno, de calidad, el cual pues a lo mejor tuviese, recuerdo que nosotros sacamos con la andaluza un producto extraordinario que era 51% de aceite de oliva virgen extra y 49% de aceite de girasol refinado alto oleico, que es de una muy buena calidad. Y bueno, hubo un revuelo y los mismos clientes que nos lo pedían, hubo un revuelo porque fue promovido pues por algunas organizaciones de productores, por cooperativas, incluso el mismo ministerio pues
se puso nervioso. Y todos los mismos clientes que no lo pedían dijeron, mira, ante esta situación mejor, pero prácticamente ni lo lanzamos, fue la idea y la misma idea que teníamos la retiramos, o sea que realmente no hubo ningún tipo de digamos de problema, ¿no?, en el mercado, ni estuvo, creo que fueron 10, 12 días en el mercado y se acabó. Fue un experimento que nos pidieron algunos clientes y que se quedó ahí. Sigue habiendo, o sea, nosotros retiramos de común acuerdo, como digo, con todo el mundo, y pese a que era un tema absolutamente legal, pero sí es verdad que hay otras empresas que han seguido haciéndolo y que a raíz de eso lo han hecho y lo siguen haciendo. Es verdad que mucho más en el mundo de Horeca y hostelería, pero existe y no pasa nada. ¿Y en este momento vosotros comercializáis algún tipo de mezcla? ¿O nosotros en el mercado español nada? Es nada. Fuera. Pero para afuera sí, porque también es absolutamente legal y hay muchos clientes que están acostumbrados y llevan años con este tipo de productos, pero no hay que irse muy lejos. En Francia, en Inglaterra, por supuesto, en Estados Unidos y muchos países, ¿no? Quizá lo que no se entiende es esa diferencia entre normativas dentro incluso de la Unión Europea. Sí, es un poco absurda. Yo creo que a lo mejor el fondo es bueno, que es vamos a defender cuanto más el aceite de oliva, pero creo que la forma en que está redactado, la forma en que está hecho, no tampoco ayuda. Y luego, aparte, en una situación crítica de mercado, de poca disponibilidad y de precios realmente disparados, porque por esa falta de disponibilidad, pues creo que era una solución muy buena para muchos consumidores, para que hubieran seguido consumiendo por lo menos parte de las grasas que compran, que fuesen de aceite de oliva. Pero bueno, la gente no lo entendió así y no pasa nada. Y en tu opinión, ¿cómo se deberían evitar posibles fraudes o desventajas competitivas frente a otros actores dentro de la cadena? Bueno, yo aquí partiría la cosa en dos. Fraudes, lo que es fraude de mezcla de aceites, yo creo que es prácticamente absolutamente residual, en mi opinión. Es absolutamente residual. Yo creo que los aceites de oliva hoy en día están muy regulados, es el producto regulado o más regulado del mundo de alimentación en todos los aspectos. Todo es mejorable, por supuesto, y yo creo que te diría que el 80%, 90% de las botellas que se ponen en el mercado son de empresas de muy primer nivel y por tanto creo que hace las cosas muy bien y todo el mundo le gusta cuidar su producto y creo que el aceite de oliva lo cuidamos mucho. Y el aceite de oliva, si miramos de los últimos 25 años a hoy, te diría que ha habido una revolución industrial y una revolución de calidad brutal. Hoy en día los aceites son de extremísima calidad, son buenísimos y eso hay que reconocerlo. Entonces yo creo que hablar de fraude, de mezclas en un sector tan potente, tan bueno, tan internacionalizado, tan ordenado, creo que no hace bien a nadie. Creo que al revés, creo que puede hacer daño a la imagen del sector cuando la construimos todos los días. Creo que la estamos haciendo muy bien y como te digo, llevamos 25 o 30 años pues conquistando el mundo porque hacemos las cosas bien y porque hemos invertido mucho. Entonces no viene bien hablar de esas cosas, que no digo que a lo mejor residualmente pueda existir algo, pero que en ningún caso condiciona el mercado, en ningún caso es relevantísimo en el mercado, para nada. Para mí, la otra parte que decía, donde sí creo que hay un problema, es toda la legislación que hace referencia al panel de cata, a los vírgenes extras. Yo creo que ahí, eso es otra eterna discusión, pero creo que, como decía, los aceites vírgenes extras hoy en día son muy buenos, han mejorado muchísimo y cada vez habrá más, porque cada vez mejor las plantaciones, la forma de cosechar, la forma de transportar, la forma de molturar, cada vez son más rápidas, son mejores, con mejores equipos y la calidad sigue mejorando. Pero creo que el tener un panel de cata, que al final no deja de ser un tema subjetivo, porque hablamos de sabores y los sabores no están regulados, crea muchas diferencias. Hay unas diferencias brutales, si hablamos de porcentaje, altísimas, en las cuales los veredictos de un panel de cata oficial con los de otro panel de cata oficial son muy distintos. Y uno te lo puede calificar como extra y otro no como extra, como virgen solo, o incluso algunos como lampante, una misma muestra. Y esto es el día a día que sufrimos todos. Aquí la Interprofesional del Aceite de Oliva puso encima de la mesa al Ministerio de Agricultura
un acuerdo que fue aceptado por todos los eslabones, hablo de por todas las organizaciones de productores, por cooperativas, Infaoliva, almazaras, envasadores, exportadores, absolutamente todos, la industria en general, en la cual nosotros hablamos de un sistema de autocontrol reforzado, en el cual nosotros, antes de envasar ninguna botella, pasamos todos los paneles de cata que fuesen necesarios, oficiales, cualquier tipo de analítica, incluso nos obligamos a ajustar más los parámetros analíticos de esos aceites de origen extra para que fueran con mucha más garantía, o sea, muy por debajo de las exigencias de la ley. Pero a cambio lo que pedíamos, una vez que sale de nuestras instalaciones, el aceite está perfectamente testado, la botella es perfecta, lo han dicho oficialmente a todo el mundo, que ya se nos deje por lo menos 12 meses de tranquilidad. Es decir, oiga, usted ha hecho las cosas bien. Si ahora un panel de cata oficial le coge una muestra dentro de 6 meses en un supermercado de Bilbao o de Cádiz o en Nueva York, y dice un panel de cata oficial que no es extra, que es virgen, que por lo menos a mí no se me culpe ni se diga que hemos cometido fraude, porque ni hemos cometido fraude ni nos hemos beneficiado de nada, sino que hablamos de productos naturales, que son 100% naturales, que es la gran diferencia de aceite de oliva con cualquier otra grasa vegetal, que son zumos naturales de una fruta que lógicamente evolucionan o que pueden tener comportamientos distintos o que las mismas personas pueden valorar de distinta manera la parte organoléptica del aceite. Y bueno, en esas estamos, ahí somos capaces de convencer. Y a nivel internacional te quería preguntar qué retos afronta el sector y cómo en Acesur estáis intentando ganar mercados. Yo creo que es la gran oportunidad de aceite de oliva, porque todo kilo que se produce, kilo que se vende, y es verdad que antiguamente, o no hace tanto, miramos para atrás, 20 años por ejemplo, el gran consumo estaba en los países del Mediterráneo. Los países del Mediterráneo, por distintas causas sociodemográficas, están cambiando sus hábitos, está bajando el consumo de aceite de oliva per cápita muy rápidamente en todos los países del Mediterráneo, donde era casi la única grasa que se utilizaba vegetal. Y sin embargo, a cambio, ese aceite de menos que se produce, o sea, que se consume y se ha producido y que cada vez se produce más, se está vendiendo en países donde no había tanta tradición y donde empieza la gente a valorar, ya digo, como decía antes, o por sabor o por salud, el aceite de oliva. Tiene muchísimas posibilidades de seguir creciendo, ya digo, todo lo que se produce se vende. En Acesur lo tenemos clarísimo, llevamos muchos años, yo mismo empecé a trabajar impulsando un departamento internacional en aquel momento casi inexistente, y estamos hoy en muchos países y seguimos trabajando. Es una forma además de diversificar los riesgos de la compañía en todos los sentidos, ¿no? Porque abres el abanico de clientes tremendamente y bueno, pues tienes eso da mucha estabilidad a la compañía, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo veis el acuerdo que acaba de firmar la Unión Europea con Mercosur a falta de ratificación? Bueno, a mí se me escapa en todo lo que son el resto de productos, sectores del mundo agro. Yo me refiero pero al en aceite mundo de del oliva, aceite. a nosotros te diría que hay un país que es productor, que es Argentina, pero es un productor pequeño. Un buen año puede hacer 35 o 40.000 toneladas. Si lo comparamos con el 1.300.000 que vamos a tener este año aproximadamente, pues nos podemos dar cuenta del diferencial, ¿no? Entonces yo creo que desde nuestro punto de vista para el aceite puede ser beneficioso, porque cualquier arancel, si desaparece, y en algunos países había un arancel importante, por ejemplo en Argentina, pues eso nos puede beneficiar. No creo que en Brasil, que es el gran consumidor de aceite de oliva de Mercosur, que hasta hoy no te podría decir exactamente porque no conozco en detalle cuál es la tasa arancel que pueda tener ahora mismo el aceite que venga de procedencia europea para entrar en Brasil, pero es el gran proveedor de Brasil, lógicamente, porque Brasil consume unas 80.000 toneladas y no existen en el Mercosur, por tanto son importadores netos de aceite de oliva. Y yo creo que si todo lo que baje de arancel, todo lo que baje, pues nos va a beneficiar, porque al final es menos coste para el consumidor del Mercosur. Pero te digo, para el resto de productos no soy capaz de valorar. Y un poquito más al norte, en Estados Unidos, además llega en enero a la presidencia de nuevo Donald Trump.
Y te quería preguntar, ¿cuál es, claro, con este miedo quizá a la agenda proteccionista, la imposición de nuevos aranceles, teniendo en cuenta la importancia del mercado estadounidense para el aceite de oliva español, cómo os estáis preparando? Bueno, nadie sabe lo que va a pasar tampoco. Entonces, es verdad que la última vez que gobernó Donald Trump hubo aranceles, pero creo que fue más por coincidencia que por propia decisión en aquel momento del presidente. Coincidió la resolución del famoso pleito que existía, o contencioso entre Airbus y Boeing, y salió favorable a Estados Unidos y tuvo la posibilidad de poder compensar X miles de millones de dólares por aquellas supuestas pues subvenciones a Airbus. Bueno, y le tocó a él, y él pues lógicamente puso aranceles a muchos productos que venían de Europa, y entre otros pues nos cayó a nosotros, que nos cayó más que por ejemplo que a los italianos o que al portugués. Bueno, pues quizás eso fue una falta de negociación política, o una mala negociación política, seguramente, pero que iba a caer seguro, ¿no? Que vuelvan a poner aranceles ahora, no lo tengo tan claro. Si los ponen, pues bueno, si es una cosa general y tenemos en cuenta que Europa es el mayor productor del mundo de aceite de oliva, pues subirá el aceite, el precio de aceite para los consumidores americanos. Y ya está, ¿no? Los que tenemos fábricas en Estados Unidos, pues tampoco sabemos cómo nos puede afectar, porque no sabemos si ese arancel será a los envasados, a los graneles, en distintas proporciones, si existirán. O sea que, como te decía, estamos preparados, pero no sabemos nada. Tenéis que ver la situación según se vaya desarrollando. Claro. Y volviendo a España, ¿tenéis prevista alguna operación, alguna inversión de calado en los próximos meses, años? Bueno, nosotros somos una empresa que no para de invertir, no para de innovar, y es verdad que no son inversiones recurrentes, ¿no? Entonces vamos automatizando, modernizando fábricas constantemente. Tenemos un CAPEX recurrente alto, porque nos gusta ser muy eficientes y estar siempre a la última. Pero te diría que donde quizás estamos invirtiendo más, o donde estamos poniendo más esfuerzo desde el punto de vista de capital, es en toda la parte de integración vertical. Hablamos de fincas, de transformación de fincas para olivar superintensivo, hablamos de almazaras. En ese sentido hemos hecho grandes inversiones en los últimos 3 años, y creo que por ahí pueden seguir el camino de las futuras inversiones. ¿Participaciones en otras empresas? Bueno, a priori no, tampoco hay tantas oportunidades. Nosotros siempre hemos hecho algunas adquisiciones en el pasado y en distintos sectores dentro de lo que es el mundo del olivar, pero en distintos sectores, me refiero a eslabones, ya sean almazaras, orujeras, envasadoras, incluso salsas. Pero a futuro, si me preguntas por el tema de óleo, pues nadie sabe nada. Entonces, bueno, si ahí salen oportunidades, pues lógicamente nos gustará estudiarlas, pero más allá de eso no te puedo decir nada. Nada más. ¿Y cómo estáis viviendo esa guerra entre marcas de fabricante y de distribución? Porque con la inflación sí que se ha notado un avance de las de distribuidor. Sí, pero curiosamente en el aceite de oliva no. Al final el aceite de oliva, como digo yo, en una botella el 90% del valor de la botella o más es el propio aceite. Por tanto, si la materia prima sube, le sube a la marca blanca y a la marca de fabricante. Yo creo que ambas marcas tienen que competir sanamente y tienen que compartir el deseo del consumidor. Y si me preguntas como fabricante marquista, pues me encantaría que las marcas estuviesen en todas las tiendas, porque además del país, porque además creo que sería bueno, porque estaríamos exportando una imagen de marca y una imagen de valor. Si hay un gran surtido de aceites de oliva de distintos orígenes, denominaciones de origen, de ecológicos, de varietales, etcétera, pues en todos sus mercados y marcas, pues creo que eso, pues como los vinos, ¿no? Exporta valor y exporta imagen de calidad. Si solo hay marca blanca, como muchos supermercados, pues creo que en un país que recibe 90 millones de turistas y que vienen muchísimos compradores internacionales de muchísimas cadenas a visitar nuestras fábricas, y hay muchas cadenas a las cuales nada más que hay marca blanca y muchas veces en envases baratos, ¿no?, de plástico y sin mucho misterio, ¿no?, o atractivo,
pues la imagen que exportamos a lo mejor no es tan buena. Pero como digo, oye, aquí cada uno, esto es un mercado libre y cada uno toma su camino y su negocio es suyo y pueden hacer lo que quieran. Nosotros fabricamos marcas blancas también, o sea que estamos encantados. ¿Y hasta qué punto son efectivas las promociones? Porque muchas veces los fabricantes se quejan de que quizá el grado de... Bueno, yo creo que las promociones al final las pactan entre los supermercados y las fábricas, ¿no? Y son muy efectivas. Yo no sé ahora mismo el dato con exactitud, pero me atrevería a decir que más del 80% de las ventas de los aceites de oliva en España son cuando se hacen en promoción, porque siempre hay mucha promoción. Entonces, y es verdad que son agresivas y que muchas veces el precio del lineal normal cuando no está en promoción pues es bastante más elevado que cuando está en promoción, lógicamente, ¿no? Y eso hace pues que rote las marcas y que rote el producto, y creo que es bueno para el sector, porque al final hay que vender aceite, hay que hacer que la gente no pierda el consumo de aceite de oliva, ¿eh? Como decíamos, trabajando en Europa, en el Mediterráneo, pues si cuanto más lo promocionemos y más lo pongamos al alcance de los consumidores, a lo mejor menos baja, ¿no? ¿Y cómo estáis intentando mejorar la calidad del empleo? Has hablado de tecnificación, también de integración vertical. El empleo en el olivar, por ejemplo, sigue siendo una cuestión pendiente muchas veces por la falta de mano de obra, por las condiciones. ¿Cómo os estáis apañando en ese sentido? Sí, bueno, a nivel agro, a nivel campo, pues lógicamente hay muchos problemas de disponibilidad de mano de obra, porque hay mucha necesidad de trabajo durante los meses de campaña y luego ya en el resto del año no. Ten en cuenta que hay provincias como Jaén, también Córdoba, Granada, pero Jaén, por ejemplo, donde la dependencia del empleo, de lo que es el olivar, es enorme. Yo no sé qué porcentaje, pero es altísimo el porcentaje de plantación de olivar respecto a cualquier otro cultivo. Vamos, es abismalmente. Entonces, pues ahí es complicado, es muy difícil mantener o conseguir mano de obra, mucha mano de obra para poco tiempo. Lo que es a partir de ahí, por eso también se está intentando transformar, y creo que hay que hacer un esfuerzo por buscar formas de transformar los cultivos de forma que podamos automatizarlos mucho más, que se pueda automatizar, pues yo que sé, desde la poda, la recogida, la fertilización, mucho, ¿no? Y además conseguir incluso más productividad y eficiencia por hectárea, ¿no? Que también se consigue. Entonces, si somos capaces de reducir la dependencia de mano de obra y mejorar la productividad, pues son dos cosas muy buenas, pero sobre todo porque no hay mano de obra, ¿no? En muchos casos. A nivel industria es distinto. Yo creo que cada vez es mucho más profesional, cada vez se exige más formación, se está, como tú decías, tecnificando muchísimo la producción, las envasadoras, las refinerías, la parte logística, almacenes, etcétera. Cada vez todo eso es mucho más moderno y requiere de gente mucho más preparada, ¿no? Y nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que quería terminar preguntándote por los planes de Acesur en el futuro. ¿Cómo ves a la empresa en los próximos años? Bueno, pues yo soy muy optimista. Entonces creo que bien, creo que tenemos un plan estratégico muy interesante, muy ambicioso, en el cual te decía que tiene 3 pilares muy básicos, que uno es seguir potenciando toda la parte de integración vertical, desde las fincas hasta almazaras, fundamentalmente, luego lógicamente ya la parte industrial, una parte que es el foco cada vez más en marcas. Creo que las marcas generan mucho valor y te abren muchas puertas en muchos mercados internacionales, que va unido, la internacionalización, y por último te diría la innovación. Nosotros somos tremendamente innovadores en todo, no solamente en producto, pero en packaging, en procesos industriales, en temas de integración, en todo. Entonces, pues bueno, hay mucho por hacer. Pues tenemos que ir concluyendo, pero espero que nos acompañéis en FEAGRO para seguir analizando la realidad del sector agroalimentario desde la sensatez del debate. Gracias a Gonzalo Guillén, director general de Acesur, por ayudarnos a profundizar en el sector del aceite de oliva.
Nada, muchas gracias a ti, Belén. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de la actualidad en www.fagro.com y de seguir Fagro Punto de Encuentro, que es el lugar de todos.